Bueno, hoy comenzamos viendo el impuesto a las ganancias. Yo ahí en el texto eh, de esta nueva clase les dejé los señalamientos principales para que ustedes puedan repasar todos los conceptos que comenzamos a ver ahora en este video. El impuesto a las ganancias es un impuesto directo, es decir, que tiene en cuenta la aptitud que tiene el contribuyente a la hora de pagar de determinar la cuantía y pagar la obligación. Es así como en la liquidación del impuesto, vamos a hablar ahora en el caso puntual de las personas humanas, tiene que tenerse presente si la persona es casada, bueno, juntada, ¿no es cierto? Si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene obra social, tiene una hipoteca, si tiene registrado el servicio doméstico, si tiene gastos médicos, si tiene seguro de vida, en fin, una serie de cuestiones que hacen a la vida de la persona y a la configuración de su capacidad contributiva y a sus cualidades de vida, que son tenidas en cuenta a la hora de liquidar el impuesto, de tal forma que si la persona es casada, si tiene hijos, si tiene obra social, si tiene un crédito hipotecario, si alquila, en fin, los casos que vimos recién, que son algunos, no todos, puede ir descontando una cierta cantidad de dinero en la base imponible del impuesto en función a cuáles tengan de estos puntos y cuáles no tengan. Por supuesto, ahí no puedes contar nada. Ya lo vamos a ir viendo. En la definición del hecho imponible del impuesto a las ganancias, debemos separarlo entre las personas humanas y el resto de los contribuyentes. Mayormente dentro del resto de los contribuyentes observamos a las personas jurídicas, pero también lo integran las explotaciones unipersonales, por ejemplo, cuando una persona física o humana es el titular de un kiosco, ese kiosco, ese mercadito, lo que fuere, se considera explotación unipersonal. En igual sentido, cuando hay una sociedad de hecho, es decir, cuando dos personas deciden desarrollar un emprendimiento conjuntamente y no lo hacen a través de ninguna otra persona que no sea a través de ellos. Es decir, no lo hacen a través de la creación de una persona jurídica, con lo cual ahí, en el caso de haberlo hecho, nos encontraremos frente a tres personas, la persona jurídica y las personas humanas titulares de esa persona jurídica. Cuando estas dos personas humanas, ¿no?, deciden llevar adelante el emprendimiento a título propio, son dos personas las que llevan a cabo el emprendimiento y no tres. En este caso, digo dos, pero pueden ser la cantidad que sean, también se lo considera, a los fines de la liquidación del impuesto a ese emprendimiento, se lo considera como persona no humana. Comencemos entonces por cómo se constituye el hecho imponible para las personas no humanas, porque es más sencillo. A ese hecho imponible se le denomina teoría del balance. ¿En qué consiste? En tener en cuenta la totalidad de los resultados, ya sea positivos o negativos, del ejercicio. Este surge del estado de resultados y a partir de ahí, mediante una serie de ajustes, se determina la base imponible del impuesto a las ganancias. Pero por ahora tengamos en cuenta la idea de que la base imponible del impuesto a las ganancias para las personas no humanas se constituye por el resultado del ejercicio, el que contiene tanto los resultados positivos y negativos, ordinarios y extraordinarios. Para las personas humanas, la cuestión es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque aparecen aquí dos grupos de definiciones. Es decir, que el hecho imponible no se define en uno o dos renglones, sino que se define en varios artículos de la ley. El artículo 2 de la norma establece primero que como ganancias, o sea, como base imponible, como hecho imponible, a los rendimientos, rentas o beneficios que estas personas humanas obtengan de manera ordinaria, continua, de forma tal que implique la permanencia de una fuente productora. Y la ley clasifica a
a esa renta, a esas ganancias, en 4 categorías diferentes. Dentro de cada una de esas categorías aparecen ejemplos, pero más que ejemplos aparecen definiciones de ganancias que cuando en su definición eh, se deja de lado el criterio general de que la renta tiene que ser ordinaria o periódica, debe aplicarse y prevalece el criterio que aparece en cada una de las categorías, dejando de lado esa definición del artículo 2, que en tal sentido aparece como residual, es decir, para todas aquellas ganancias donde no existe un tratamiento específico en alguna de las 4 categorías, se debe aplicar el criterio general. Y el criterio general versa toda su lógica sobre la idea de la ordinariez o de la cotidianidad en la generación del resultado. Es importante señalar aquí el criterio de residencia. El criterio de residencia significa lo siguiente. Las personas humanas van a tributar en función de dónde tengan su residencia fiscal. Si una persona tiene residencia fiscal en la Argentina, es decir, que tiene constituido su domicilio por más de 6 meses durante el ejercicio anual en la República Argentina, va a tributar el impuesto a las ganancias por sus rentas provenientes de fuente argentina y de fuente extranjera también. En cambio, si la persona es un no residente, es una persona que no vive ese periodo en la República Argentina, sino que lo hace en el exterior, pero obtiene rentas en la República Argentina, esa persona va a pagar solamente y exclusivamente por la renta de fuente argentina. Sería el caso se llama un ingeniero japonés para que arregle una turbina de la represa de Yacyretá. Ese japonés viene, hace su trabajo y lo cobra. Esa persona, acá vemos que es un no residente porque vive en Japón, pero por otro lado obtuvo una ganancia de fuente argentina. En ese sentido, esta persona va a tributar por las ganancias de fuente argentina. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo lo hace? ¿Qué hace? Se inscribe en la FIP, el japonés viene, un día y se va. No, no es así. El sujeto que le paga le va a retener, se va a quedar con una parte de los honorarios y se los va a dar el Estado en carácter de pago único y definitivo del impuesto a las ganancias del japonés. El japonés ni se entera. O se entera, se enoja y se va. Pero es así, no es que él se tenga que inscribir ni tenga que presentar una declaración jurada, sino que directamente el sujeto que le paga le retiene como agente de retención el impuesto a las ganancias, la alícuota que diga la ley sobre ese honorario, y lo va a depositar en nombre de esta persona con carácter de pago de impuesto definitivo. En cambio, las personas que son residentes en la Argentina van a tener que liquidar y tributar por las rentas de fuente argentina y de fuente extranjera. En tal sentido, la ley de impuesto a las ganancias, en el aplicativo, que es digamos, el instrumento en el cual se liquida el impuesto a las ganancias, se divide en 2 grandes grupos, como si fuesen 2 solapas. Una donde se van a declarar todas las rentas de fuente argentina y la segunda donde se van a declarar las eventuales rentas de fuente extranjera. Por supuesto que esta persona va a poder tomar como pago ya ingresado del impuesto a las ganancias de renta de fuente extranjera a los impuestos similares que hubiese pagado en el lugar de origen de la renta. Lo va a traer el monto, tiene que ser similar al impuesto a las ganancias, lo va a transformar en pesos y se lo va a tomar como pago del impuesto que se determine en la Argentina por la fuente extranjera. ¿Se entiende? Ahora bien, continuamos con la renta de fuente argentina. Esa renta de fuente argentina, la ley, la clasifica en 4 grandes grupos. El primer grupo, llamado renta del suelo, aparecen los alquileres, en términos generales. La renta de segunda categoría, donde están las rentas de capital. La tercera categoría, donde están las rentas empresariales. Es este ejemplo de la empresa o el emprendimiento llevado a cabo por una persona humana o por 2 o por 3, como habíamos dicho, sin la constitución de una SRL o una SA, que sería
contribuyente separado, y la renta de la cuarta categoría, que son las rentas provenientes del trabajo en relación de dependencia. Entonces ustedes ahí van a poder ver en la parte específica de la ley que yo les transcribí en el texto de esta clase, que como renta de primera categoría tenemos centralmente a la renta del suelo, constituida por los alquileres mayormente. El alquiler tanto de un inmueble urbano como de un inmueble rural. En la segunda categoría, las rentas de capital, podemos encontrar los rendimientos de los plazos fijos, de los bonos del Estado, de las acciones de otra empresa. Y acá aparece un ejemplo que yo siempre tomo, que en la renta de la segunda categoría, la propia ley, ustedes lo van a poder ver ahí, que define como ganancias a la obtenida por la venta de marcas de invención o las patentes de invención. Y especifica ahí mismo la norma que aun cuando la persona no se dedique a realizar este tipo de actividades. Ahí vemos un ejemplo claro de una ganancia, un hecho imponible del impuesto a las ganancias definida por el artículo correspondiente a las ganancias de la segunda categoría, que no cumple con los requisitos de la habitualidad o de la ordinariez que habíamos visto al principio en la definición del hecho imponible para las personas humanas. Por supuesto que en este caso, en este tipo de ganancias, se aplica lo específico para ese tipo de ganancias, que es lo que establece el artículo de la segunda categoría. Mientras que para otro tipo de actividades, qué sé yo, la venta de muebles, al no aparecer específicamente en ninguna de las categorías nombrado como tal, se aplica el criterio general que cuando una persona humana vende muebles, bueno, va a tener que tributar por aquellos resultados que resultan ordinarios o habituales. Después tenemos, dijimos, la renta de la tercera categoría, que la renta de la tercera categoría lo que tiene de particularidad es que primero debe determinarse por la teoría del balance, es decir, teniendo en cuenta los resultados ordinarios y los resultados extraordinarios, determinarse el resultado del emprendimiento, como si se tratase de otra persona, otra persona no humana y que hay que liquidar el impuesto a las ganancias. Entonces, primero se determina la ganancia de ese emprendimiento y luego se la asigna a la declaración jurada de la persona humana que es el titular de dicho emprendimiento. Si se trata de dos personas, ese resultado de ese emprendimiento se divide por dos. Si son tres, será el 33% para cada uno, si son cuatro será el 25%, si son cinco será el 20% para cada uno. Es decir, en partes iguales se distribuye ese resultado de ese emprendimiento como una ganancia personal de la persona humana. Y finalmente aparece la renta de la cuarta categoría. La renta de la cuarta categoría es la proveniente de la relación de dependencia y, por supuesto, de las jubilaciones. Esos serían los conceptos más salientes de las rentas de dicha cuarta categoría. Es importante tener en cuenta aquí que cómo se imputa la renta según de la categoría en la cual esté clasificada. Las rentas de primera y de tercera categoría, tanto la renta, o sea, el beneficio, como los resultados negativos o los gastos, se clasifican a partir, o se tienen en cuenta a partir del criterio de lo devengado. Mientras que la segunda y la cuarta categoría se tienen en cuenta tanto las rentas como los gastos por el criterio de lo percibido. Muy bien, entonces nosotros por un lado vamos a encontrar lo que podemos denominar las rentas fácticas, las rentas acontecidas, digamos, ¿no? Como suceso real, un alquiler. Tenemos un alquiler,
se factura el alquiler, se cobra el alquiler o no se cobra el alquiler, digamos, ya hay una renta por ese alquiler. Pero la ley también define lo que se denominan las ficciones jurídicas y aparecen rentas fictas, rentas que en realidad nunca acontecen, pero que la ley igual las grava. Porque son más bien rentas que tienen que ver por el lado del ahorro. Fíjense, cuando una persona humana tiene además de su casa habitación una casa de veraneo, tiene que declarar como renta de primera categoría un alquiler presunto por esa casa de veraneo. ¿Cómo se determina la cuantía? Bueno, en función de lo que digan las inmobiliarias del caso, cuánto valdría un alquiler para una casa ubicada en ese lugar y con esas características. Entonces debe inventarse esa persona una renta por más que no la cobra. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hablamos de la segunda categoría, en las rentas derivadas de los intereses, del mutuo. Ahí hay una colocación de capital, ustedes saben lo que es un contrato de mutuo. Bueno, lo aclaramos un poquito. El contrato de mutuo es un contrato a partir del cual una persona le hace un préstamo de dinero a otra persona. Supongamos que se decide que ese préstamo sea gratuito, es decir, sin intereses. ¿Por qué? Porque es de un amigo a otro. En ese caso la ley no acepta esa cuestión y dice que debe establecerse un interés igual a, y define el criterio. Por ejemplo, debe aplicarse una tasa para determinar el interés igual a la tasa que utiliza el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documento a 30 días o lo que fuere. Entonces debe crearse ahí un interés que supongamos que la persona realmente se lo prestó de manera gratuita. Lo que debe entenderse aquí es que la ley busca, por un lado, evitar que la evasión impositiva, que diga, no, mira, yo te lo presto gratuito cuando en realidad no es gratuito. Entonces, para evitarse esas circunstancias, ¿qué hace? Determina un interés ficto. Lo mismo sucede cuando en lugar de alquilarse un departamento, alguien se lo presta a otro. La ley no acepta esta cuestión y establece para el dueño del inmueble un alquiler presunto que también se establece en función de las inmobiliarias, para evitar que aparezca un contrato de uso gratuito cuando en realidad se trata de uno oneroso a través del alquiler. ¿Se entiende hasta aquí? Como cuestión central de esta primera parte de este impuesto, que es muy complejo y largo, les digo que ganancias, el concepto ganancia, proviene de una ecuación de resta, donde en el primer término encontramos los ingresos y en el segundo término encontramos los gastos. Entonces el ingreso menos el gasto nos da la eventual ganancia, siempre y cuando el ingreso sea mayor al gasto. Entonces vimos los criterios de imputación del ingreso y cómo se constituía ese ingreso. Ahora, ¿qué gastos son los que se pueden tener en cuenta a la hora de hacer la liquidación del impuesto a las ganancias? Y los gastos hay un criterio general que deben respetar los gastos para denominarse computables y ser admitidos por la ley. Y son básicamente todos aquellos gastos que sirven para obtener, mantener, conservar la fuente productora de la renta. Entonces, en la primera categoría, ¿cuál es la fuente productora de la renta? El inmueble. Entonces, todos los gastos destinados a mantener o a mejorar o a obtener la fuente productora de la renta, esto es, los inmuebles, ya sean departamentos o un campo, son admitidos por la ley del impuesto a las ganancias. En la segunda categoría, la fuente, esa ¿se acuerdan que está en la definición? Que es ganancia todos los rendimientos ordinarios que impliquen la permanencia de una fuente. Esta es la fuente. ¿Cuál es la fuente de la segunda categoría? El dinero, el capital. Entonces todos los gastos necesarios para la compra de bonos, compra de acciones, títulos públicos, colocación en un plazo fijo, en fin, pueden ser tomados en la deducción, como deducción en el impuesto a las ganancias. En el caso de la tercera categoría no, porque recuerden que se debe hacer como una liquidación preliminar
y externa a la persona humana, es decir, determinar la ganancia del emprendimiento o del negocio, y luego se le asigna a la declaración jurada de la persona humana. Y en la cuarta categoría, los gastos necesarios, esto es lo que tenga que ver con la relación de dependencia, que son el pago a la obra social, las cuotas sindicales, los aportes jubilatorios, en fin, todos esos gastos que son necesarios y que se llevan a cabo en virtud de la obtención de una renta del trabajo personal en relación de dependencia, ya sea activo o pasivo, es decir, un trabajador en actividad o un jubilado. Esto que parece tan sencillo, estos criterios generales que establece la ley de manera tan sencilla, no siempre lo son. Hay casos emblemáticos en que la justicia ha echado luz sobre la precisión de este concepto, que siempre lo tiene que hacer sobre cada caso particular. Tiene que analizar hasta dónde un gasto es necesario para obtener, mantener o conservar la fuente productora de la renta. Los casos emblemáticos son el de Víctor Hugo Morales y el de Magdalena Ruiz Guiñazú. Son dos periodistas donde trabajan en radio. En el caso de Víctor Hugo Morales, él había descontado en su impuesto a las ganancias la compra de sus trajes, y Magdalena Ruiz Guiñazú había descontado los gastos de peluquería. Bueno, más allá de, en realidad la justicia les dio la razón, la justicia no, el Poder Judicial les dio la razón a ambos. ¿Y por qué? Porque pudieron demostrar de que digamos, ambos gastos son necesarios para mantener su imagen y que de algún modo su imagen es su fuente productora de renta, ¿no es cierto? Entonces, sí, lo de Magdalena fue un poquito más cómico porque ella dijo que era para mantener su imagen y la FIP le contestó rápidamente, pero usted trabaja en radio. Pero bueno, más allá de eso, es ciertamente una figura pública que después además tuvo un programa de televisión y eso ya quedó saldado con cuando el Poder Judicial dijo que sí, que ambos gastos relacionados con la imagen personal, en este caso puntual, en el caso puntual de cada uno de ellos, era realmente un gasto que la ley debía admitir como tal por tener la finalidad de mantener o mejorar la fuente productora de la renta. Bueno, no los quiero marear más, es un tema complejo el del impuesto a las ganancias, vamos a ir despacio, así que bueno, espero que esta primera parte la hayan comprendido, si no, bueno, me mandan vía plataforma las consultas que tengan. En la parte de texto yo les agregué toda la parte pertinente a la definición general del hecho imponible, o sea, lo que vendría a ser la teoría de la fuente, que es la definición del hecho imponible para las personas físicas, teoría del balance, que es la definición del hecho imponible para las personas no físicas, no humanas o físicas, y las 4 categorías donde aparecen nombradas específicamente ciertas actividades que pueden o no tener un criterio distinto del que establece el artículo 2, como habíamos estado viendo. Nos vemos en la próxima.